Bueno, entonces les decía, método de multiplicadores de Lagrange. También solamente me va a arrojar valores extremos en la frontera. Entonces, multiplicadores de Lagrange. Así, multiplicadores de Lagrange. Método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces solo me va a arrojar valores en frontera. Solo valores extremos en la frontera. En la frontera. Es decir, si tienen una superficie dada, ahí está, cuya ecuación sea esta, y de ella desean conocer sus valores máximos o mínimos, pues entonces lo que hacemos es al establecer una región cerrada RXY, aquí está nuestra región cerrada, entonces le ponemos región cerrada, RXY, pues entonces estas está limitando nuestras variables X y Y, puede ser cualquier función. Esta función, como lo está limitando a la región cerrada, siempre es un valor constante. Esto siempre está igualado a un valor constante, a diferencia de la función que se desea optimizar, que esto siempre es una variable, es la z que está cambiando, va a tomar diferentes valores reales, alguno de ellos va a ser el máximo, alguno de ellos va a ser el mínimo, y eso es lo que ando buscando, quiénes son esos máximos y esos mínimos. Con el método de multiplicadores de Lagrange me va a arrojar solamente esos máximos y mínimos aquí, en la frontera, ahí donde estoy limitando las variables X y Y, cuya proyección de esa región cerrada en el plano XY va a llegar a cortar a la superficie y habrá un punto máximo y un punto mínimo en esa frontera. En ese punto máximo y en ese punto mínimo de la frontera, pues tendré los llamados valores extremos y en eso se va a cumplir el llamado teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange nos dice que ahí donde exista un punto extremo, se cumple que el gradiente que representa un vector normal a esa curva, en ese punto, a esa curva de nivel de la superficie y a esa curva que representa también una curva para la superficie proyectada hasta ella, es decir, un vector normal a la función que representa la función objetivo, que en este caso lo estoy representando como una superficie, va a ser paralelo a un vector normal que representa el vector normal a esta restricción o a esta función restricción. Entonces, los vectores normales de ambas van a ser paralelos en los puntos donde hay un valor extremo. Solamente ahí se cumple el teorema de Lagrange. Si son vectores paralelos, existe un escalar, este es un número real o escalar llamado multiplicador de Lagrange. Llamado multiplicador de Lagrange. Multiplicador de Lagrange. Y bueno, esto es a grosso modo la teoría que ustedes encuentran en el video que les proporcioné ayer. Si ya lo vieron, pues van a ver que estamos diciendo lo que, así como una síntesis de lo que ahí digo. Y los que no lo vieron, pues por favor, porque sí hay detalles importantes a considerar en ello. Y esto sería básicamente lo que vamos a hacer. Se aplica el teorema de Lagrange que nos dice que los vectores gradientes de ambas funciones, de la función objetivo o de la que queremos sus máximos y de la función restricción, deben ser paralelos. Entonces, ahí donde son paralelos encontraremos valores extremos. ¿Qué hacemos con el método de multiplicadores de Lagrange? Forzamos a que se cumpla el teorema de Lagrange
con un sistema de ecuaciones, que al resolverlo se obtienen estos puntos. Y ya que conocemos esos puntos, la X y la Y de esos puntos se sustituye en la función objetivo. ¿Para qué? Para conocer la Z de cada uno de esos puntos. Cuando ya conocemos la Z para cada uno de esos puntos, entonces ya podemos decir, este tiene una Z máxima y este tiene una Z mínima. Entonces, esta representará el máximo, el valor máximo en la frontera, y este representará el mínimo absoluto en la frontera. Si además de eso quieren obtener los valores extremos al interior, pues tendrán que aplicar criterio de las primeras derivadas parciales para que me arroje puntos críticos y yo verifique si esos puntos críticos están dentro de esta región o fuera de la región, y entonces ya los discrimino y no los tomo en cuenta. Entonces, esa sería la manera de proceder: obtener valores extremos en frontera con el método de multiplicadores de Lagrange y valores al interior con el criterio de las primeras derivadas parciales. Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo, y sí les recomiendo que por favor vean los videos y sobre todo tómenlos como, si ya consideran que el concepto lo tienen claro, pues simplemente realicen ustedes, tomen el enunciado de los ejercicios que en los videos se encuentran y realicen ustedes el ejercicio de manera que después solo corroboren si llegan al mismo resultado. Si llegan al mismo resultado, entonces, muchachos, pues quiere decir que tienen el concepto claro y lo han entendido. Si no llegaron al mismo resultado, pues nada más vean a ver dónde pudo haber sido la diferencia, qué es lo en dónde se equivocaron. Si el error es aritmético, pues no hay problema. Si el error es conceptual, ahí sí hay problema, y entonces tienen que encontrar dónde está su error o por qué no están aplicando bien el método. Entonces, nada más es para eso, para que ustedes puedan ir autoevaluándose y ver. Hablando de autoevaluarse, también les debo la solución de la primera tarea que me entregaron. Yo creo que les llega al rato, y ya les digo cómo, pues es para que ustedes verifiquen sus resultados. Y para forzarlos un poquito a que lo hagan, no digo que sea todos, pero algunos solamente lo dejan ahí el archivito, lo reciben y ahí lo dejan, y no tienen la curiosidad de ver si están o si hicieron su tarea, o si todos sus ejercicios estuvieron realizados de manera correcta. Pues para forzarlos un poquito a ello, a que vayan a revisarse y autoevaluarse, les voy a pedir que llenen un pequeño cuestionario en el cual va a ser como una autoevaluación. Van a ir ustedes calificándose cada uno de sus resultados, porque al fin y al cabo ustedes tienen físicamente ese desarrollo en algún cuaderno o en alguna hoja, ustedes lo tienen. Entonces espero que lo hayan guardado y lo tengan todavía por ahí, porque sirve para seguir estudiando. Y me van a evaluar, se van a autoevaluar, y vamos a ver qué tan lejanos están de la calificación que yo les voy bueno, de la calificación cuando yo revise sus tareas, a ver qué tanto se alejan de esa calificación o qué tan cerca están de ella. Y les sirve de ir también viendo cuáles son los puntos más importantes. Me importa más que el concepto se esté aplicando de manera correcta. Probablemente algunas veces no llegamos al resultado correcto, pero a veces es un signo, una suma mal hecha, o un producto que digo yo, 2 por 3 es 5 y 2 por 3 es 6, o cosas así que si bien, bueno, sí no nos llevan al resultado correcto, pero para mí no son tan importantes como que se aplique el concepto correctamente. Algo muy importante que también les voy a pedir que tomen en cuenta es el número de puntos críticos que hayan obtenido en cada ejercicio.
debe ser el correcto, porque de lo contrario, si eran 4 los puntos críticos y solo tuvieron 2, quiere decir que ahí en el proceso está fallando el hecho de resolver el sistema de ecuaciones o de llegar a todos los puntos que la satisfacen de manera simultánea. Eso es muy importante. O si llegan a 8 puntos críticos cuando solo son 4, es porque consideraron algunos otros que no satisfacen a ambas ecuaciones de manera simultánea. Pues todo eso se los voy a anotar para que vayan haciendo ustedes una autoevaluación que estoy segura les va también a ser útil. Entonces, bueno, eso es nomás para reforzar lo que estoy diciendo, que siempre se autoevalúen, ya sea con los ejercicios hechos en video o ya sea de esta forma. Vamos entonces a hacer algún ejercicio en el que apliquemos el método de multiplicadores de Lagrange. ¿En qué consiste? Miren, básicamente, primero, identificar quién es mi función objetivo y quién es mi función restricción. Muchas veces la función objetivo, pues es una función en la que la variable me está indicando que aquí puede tomar diferentes valores de acuerdo a x, y estos serán donde yo ando buscando valor máximo o valor mínimo. Por el contrario, la función restricción es una función en la cual esto es fijo, ¿sí? Esto es fijo, es una circunferencia que encierra los valores x, y entonces me quedo solamente con un valor fijo o todo lo que está representando esta suma de cuadrados es un valor fijo, mientras que esta es un valor variable. Muchas veces se identifica la función objetivo o función optimizar en el enunciado que nos dan, porque en algunas ocasiones nos dan directamente estas funciones y yo ya identifico, esta es la función objetivo, porque aquí tenemos un término variable, la z es la que me interesa saber su máximo, su mínimo, y esta es mi función restricción porque es fija, está igualada a 4 constante, pero en otras, como nos presentan el ejercicio es obtener el área máxima que se da en esta región cuando se tiene que la longitud debe ser menor a 4. Entonces, bueno, quieren área máxima, entonces esa va a ser mi función objetivo. Y me están restringiendo una longitud, pues esa será lo que me esté indicando una restricción, una condición o una ligadura. Esto le llaman restricción, condición o ligadura, depende del autor que ustedes estén consultando el tema de método de multiplicadores de Lagrange. Y si es que es un enunciado en el cual debo de identificar quién va a ser mi función objetivo y quién mi función restricción, pues entonces recuerden que la que se mantiene fija es la restricción y en la que me piden maximizar o minimizar, esa sería la función objetiva. Si me dicen máxima temperatura, esa es la función. Mínima área, mínimo volumen, máxima ganancia, mínimo costo, en fin, ahí la palabra mínimo o máximo me está diciendo quién es la función objetiva. Y bueno, primero es identificar función objetivo y función restricción. Este método puede aplicar a funciones de más de 3 variables. Entonces, pues me pueden dar una función de más de 3 variables, aunque ya no pueda tener yo una representación gráfica de ella. Y también puedo tener no solo una restricción. Más adelante vamos a ver cómo podemos trabajar el método de multiplicadores de Lagrange con más de una restricción. Lo importante es identificar funciones. Objetivo, siempre una. Restricción, de una o más podemos tener. Luego, ya que tenemos estas, tenemos que obtenerle su vector gradiente a ambas. ¿Sí? Posteriormente, ya cuando obtuvimos los vectores gradientes respectivos, tenemos que aplicar el teorema de Lagrange, que nos dice que ambos vectores gradientes, ahí donde se dan los valores extremos, deben ser paralelos. Entonces, voy a establecer lambda como un escalar, un número real cualquiera, y voy entonces a decir que estos vectores deben ser paralelos. Voy a forzar a que lo sean para poder encontrar esos puntos que representan valores extremos. Ya que aplico el teorema de Lagrange de esta manera, esto me lleva a igualar los vectores componente a componente.
la primer componente con la primer componente de este vector, la segunda componente, en fin. Voy a obtener un sistema de ecuaciones al cual le voy a agregar la función restricción. Entonces voy a tener n número de ecuaciones igual al número de variables a partir de esta igualdad, es decir, de aplicar el teorema de Lagrange. Y a ese n le voy a agregar la función restricción. Entonces mi sistema de ecuaciones va a ser n más 1, número de ecuaciones a resolver. N más 1, donde también n más 1 son el número de variables que voy a estar trabajando en ese sistema de ecuaciones. Dos de ellas son, bueno, las primeras serían las variables independientes. Si n es igual a 2 es porque tengo dos variables independientes. Y la tercera sería lambda, ese escalar que solamente estoy representando con lambda. Entonces, tres ecuaciones con tres incógnitas. N más 1 son 3, las incógnitas x, y y lambda. Tres ecuaciones con tres incógnitas, se resuelve el sistema, se obtienen. En principio, me interesa, aunque vamos a ver que también lambda tendrá un significado, en principio me interesa estos XY. Obtener todos los XY que satisfagan mi sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque esos son XY los puntos que ando buscando. Ya que obtuve todos esos puntos que satisfacen ese sistema de ecuaciones, los voy a evaluar en mi función objetivo. ¿Para qué? Para conocer su z. Y ya que conozco la z de esos puntos, pues ya concluyo, esta es máxima y esta es mínima. Ese es el método de multiplicadores de Lagrange, básicamente. Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo de para poder obtener. Y este primer ejemplo van a ver que lo pueden aplicar o que les va a ser muy familiar, porque tiene que ver con unas papas. Y vamos a ver un segundo ejemplo, si el tiempo me lo permite, que tiene que ver con estas latas. Entonces, multiplicadores de Lagrange es un método que no solamente en ingeniería lo aplican en medicina, lo aplican en economía. En economía sí les interesa el valor de este lambda. Le llaman, bueno, tenemos un problema que también lo vamos a ver, en el cual le dan lo llaman de cierta forma a ese lambda, obviamente un concepto de economía, y vamos a ver un ejercicio también. Entonces, este método es aplicado a muchas áreas. ¿Por qué? Porque es un método para optimizar, maximizar o minimizar modelos matemáticos que pueden representar diferentes conceptos. Voy a borrar para poder iniciar con pizarrón en blanco el ejercicio. Vamos a borrar esto. Y vamos entonces a plantear el ejercicio de la siguiente manera. Dice así. Dice, obtener los valores, ejemplo, dos puntos. Obtener los valores extremos absolutos en la frontera, ¿sí?, y al interior de la superficie cuya función es o representada por la función z igual a x, y. Probablemente ya la identificaron, ya me pueden decir, esa función representa la superficie tal. Limitada, cuyas variables x, y están
limitadas por la región cerrada y en este caso nos dan esta región cerrada. Una superficie limitada en el plano XY por esta región. Y quieren en la frontera, eso quiere decir que voy a tener que aplicar el método de multiplicadores de Lagrange, y al interior, eso quiere decir que voy a necesitar el criterio de las primeras derivadas parciales para obtener puntos críticos y verificar si están dentro de esta región. Ese sería el procedimiento a seguir. Ahora bien, muchas veces no necesitan decirnos que requieren de ambos valores extremos. Si aquí, en lugar de decir todos los números iguales a 1, también yo me imagino que ya identificaron esta curva. Pero en lugar de poner una igualdad, si representan esto como una desigualdad, es decir, todos los valores XY que se encuentren en la frontera y al interior de la curva que representa esta ecuación, entonces esta desigualdad, la desigualdad indica que se desean valores, se desean valores extremos al interior y en la frontera. Ajá. Entonces no habría sido necesario poner en la frontera y el interior si yo hubiera colocado esta desigualdad desde el principio. Pero como no se los había dicho antes, entonces por eso la desigualdad indica que se desea los valores extremos al interior y en la frontera. Entonces aquí hay que tener cuidado. Si les dan una región cerrada de esta manera, muchachos, solo necesitan aplicar método de multiplicadores de Lagrange porque solo quieren los valores extremos en la frontera. Si la restricción o la región cerrada la dan con una desigualdad, entonces ahí ya, sin necesidad de decirles, eso indica que quieren al interior y en la frontera de esta región cerrada. Eso sería algo que nada más hay que considerar cuando se está presentando un problema de esta naturaleza. Eso nada más se los comento. Ahora les preguntaría, ¿ya identificaron esta superficie? ¿Qué superficie es? Esta es una superficie, les digo, es una de las superficies cuádricas o cuadráticas. Y ya ven que no son muchas, ahí son 7, 8 a lo mucho. Esa es una de las superficies cuádricas o cuadráticas que satisface a la ecuación cuádrica en general que vimos en principio. ¿Es un paraboloide hiperbólico? Exactamente, un paraboloide. Y este término solo representa que ese paraboloide hiperbólico tiene una rotación de 45 grados en sus ejes coordenados. En sus ejes coordenados, exactamente. ¿Sí? Como lo era también en las cónicas, cuando trabajaban su ecuación general, si aparecía este término es que la cónica tenía una rotación en sus ejes. Igual, de cuenta. Cuando vean este término en la ecuación de una superficie, es que esa superficie tiene una rotación en sus ejes. O el sistema de referencia asociado a su representación es uno que hace que haya
una rotación en cuanto a los ejes de la superficie. Y esta restricción. Estamos restringiendo las variables XY en el plano XY con esta ecuación. ¿Qué representa esta ecuación? Este solamente es en el plano XY. Ahorita lo trato de dibujar. Digo, lo trato porque ya ven que el dibujo no... Pero esto ¿qué representa? ¿Qué cónica? Ya les dije, es una cónica. Una elipse. Una elipse. Exactamente. Esta es una curva y es una elipse, es la ecuación de una elipse. Elipse. Y entonces ya identificaron ambas ecuaciones, una que representa a la superficie paraboloide hiperbólico y una que representa a una curva que es una elipse. Entonces, si yo veo lo que me están pidiendo en este caso es, bueno, aquí me va a costar trabajo, yo creo que primero represento el paraboloide a partir del dibujo de porque ya después los ejes no coinciden, pero bueno, algo así. Entonces, no obstante que no saben cuántas veces he dibujado esta figura, pues ya ven que todavía sigo sin dibujarla correctamente, pero bueno, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y por aquí anda la X, por aquí anda la Y, por aquí anda, por aquí anda la X, y por aquí anda la Y, por aquí anda la Z, y por el origen. De hecho, tendría el punto silla, aquí lo estoy dibujando mal, pero bueno, ahorita que veamos ya su desarrollo ya lo vamos a identificar. Y en lo que se implanta, en el plano XY, primero lo dibujo en el plano XY porque para darme una idea, tenemos esta elipse. Esta elipse es la que está limitando a las variables X y Y. Y en este caso, el eje mayor o semieje mayor está asociado a Y. Su centro de la elipse está en el origen. Aquí vemos que no hay elemento X menos algo o Y menos algo, entonces 0 y 0 representan el centro en el origen. El eje mayor está asociado a este 16, el eje menor está asociado a este valor 9. En este caso B es la raíz de este 9 y en este caso A es la raíz de ese 16. Lo voy a poner en otro color para que no se... Y es entonces SA3, bueno, aquí lo ponemos. B cuadrado decimos que es igual a 9 porque la B es la que está asociada al eje menor o semieje menor. Esta A cuadrada, que es el valor mayor de estos dos denominadores, va a ser 16 porque A es la que está asociada al semieje mayor. Entonces el valor mayor es para el semieje mayor, el valor menor es para el semieje menor. Y en este caso, este semieje mayor está aquí coincidiendo con el eje Y, puesto que su centro está en el origen. Y el eje menor está coincidiendo con el eje X, puesto que su centro está en el origen. Entonces, aquí tenemos del centro hacia los vértices, que son los que limitan al eje mayor, 4. Y del centro a los puntos que limitan al eje menor, 3. 1, 2, 3 y 1, 2 y 3. Y ya va a salir chueca porque esta creo que los hice más chiquitos que estas. Pero bueno, esta sería la elipse, más o menos y con mucha imaginación. Es una elipse así. Entonces, con ayuda de su imaginación, esto es una elipse. Y ya tenemos entonces a esa elipse con centro en el origen, con eje mayor igual a 2 veces A, que sería igual hasta acá a 8, y con un eje menor igual a 6, que es 2B. Ahí está. Entonces, esto es lo que limita, entonces la voy a tratar de dibujar aquí rápidamente, algo así, algo así, algo así. Eso es lo que limita a la región en el XY. Ajá. Y entonces eso lo vamos a ver cómo corta mi paraboloide hiperbólico y me voy a quedar nada más con ese pedazo de paraboloide hiperbólico para ver si lo puedo ver un poquito mejor. Lo voy aquí a dar así para que, porque ¿quién es esto? Pues es, o trata de ser la
La papa, que ya ha de estar más manoseada que nada, pero bueno, no nos la comemos porque ya está muy sucia. Esta papa, ¿sí? Esta papa es ese corte. Un paraboloide hiperbólico que fue cortada por una elipse. Entonces, en el corte de ese paraboloide hiperbólico con esa elipse, pues me quedó este segmento de paraboloide hiperbólico. En planta veo la elipse y esto es lo que me quedó. Entonces, eso es lo que quería dibujar aquí, pues obviamente no lo ven, no se ve tan claro, pero por eso tomamos la papa y vemos. Esto es lo que quiero. Y de esto quiero ver en frontera cuáles son sus valores máximos y mínimos. Y al interior, pues también quiero ver si también por ahí hay algún máximo o mínimo. Pero ya tengo aquí la idea de lo que voy a ir obteniendo. Y bueno, propiamente no es exactamente la misma papita. ¿Por qué? Porque este paraboloide no tendría rotación en sus ejes. Este paraboloide estaría en su forma z igual a x cuadrada menos y cuadrada, es decir, sin rotación en los ejes. Y este sería este. Y este que nos están dando, pues sí tiene rotación en los ejes, nada más aquí va a estar algo chuequito lo que vamos a obtener. Pero ahorita lo vamos a visualizar conforme nos va arrojando resultados. Ya tenemos nuestra región cerrada, ya tenemos nuestra superficie. ¿Quién es la función objetivo y quién es la función restricción? Porque eso es lo primero que hay que hacer para aplicar el método de multiplicadores de Lagrange. Bueno, primero les pregunto, ¿quieren obtener primero los valores al interior y luego los valores en la frontera o viceversa? Primero al interior. Primero al interior, ok. Bueno, pues primero vamos a obtener los valores al interior, con los que ya estamos más familiarizados que el criterio de la primera derivada. Entonces, valores extremos al interior, valores extremos al interior. Entonces, criterio de las primeras derivadas. Criterio de las primeras derivadas. Criterio de las primeras derivadas parciales. Listo. Entonces, pues vamos a aplicarlos. Primera derivada. ¿Y a quién le voy a aplicar? ¿A esta o a esta? ¿Y por qué? ¿De quién quiero saber sus puntos críticos o sus posibles valores máximos o mínimos? De Z. De Z igual a XY, exactamente. De esta es de quien quiero saber quién es su máximo y quién es su mínimo. Esta simplemente está constante y me dice, yo estoy restringiendo a la X y a la Y. Yo nada más te digo que la X y la Y no deben salir de aquí. Eso es lo único que está haciendo, restringiendo a los valores X y Y. Entonces, esta es mi función a optimizar, esta de aquí. Y esa es la que necesito conocer sus valores. Pues entonces esta voy a obtener sus derivadas. Esta es mi función a optimizar. Función a optimizar. Ajá. O que quiero maximizar o que quiero minimizar. A optimizar. Pues entonces esa será la que tengo que derivar parcialmente. Pues vamos a hacerlo. Derivemos parcialmente con respecto a X. ¿Qué obtengo? Y. Muchachos, ¿están todos o nada más tengo una alumna? ¿Sí? Aquí estamos. Vamos Ya todos. me dejaron aquí solita. Ok, la derivada con respecto a Y. Esta función, derívenla con respecto a Y solamente. X. X. Ahora, ¿qué hago con esto? Ya las derivé. Igualarlas a 0. Igualarlos a 0. ¿Y cuál es el punto crítico? ¿Ya lo vieron? 0,0,0. El origen. Exactamente, el origen es mi punto crítico. Punto crítico. ¿Y qué hago con él?
Ya lo tengo. Aquí está, 0, 0. Incluso la Z yo también la puedo conocer, ¿verdad? ¿Qué valor tendría la Z? Si evalúo la función en 0, 0, ¿qué obtengo? 0. Sí. Ya tengo mi punto crítico. ¿Qué hago con él, muchachos? ¿Qué hago con él? Vemos si se encuentra dentro de la región cerrada. Veo si se encuentra dentro de la región cerrada. Muy importante, porque de lo contrario, pues ni lo voy a tomar en cuenta. Lo discrimino. Verificar si pertenece a la región cerrada. Y miren, ventaja. Ventaja de que ahora la región cerrada se nos dé en una función derivable. Aquí ya está, no necesito cómo voy a establecer los intervalos de x y de y. Ya, directamente. Ese punto P0 satisface a x cuadrada sobre 9 más y cuadrada sobre 16 menor o igual a 1. ¿Sí? Cuando la x es 0 y cuando la y es 0, pues estos suman 0. Y 0 si es menor a 1. Entonces, P0 satisface esta condición, por consiguiente, P0 pertenece a la región cerrada. Ya tengo esto. Ya que obtuvimos un punto crítico que pertenece a la región cerrada, aquí no me interesa todavía saber si es máximo, mínimo, punto, silla. ¿Por qué? Porque todo depende de los valores que obtenga en frontera. Y vamos entonces ahora a obtener esos valores en frontera y ahí aplicamos el método de multiplicadores de Lagrange. Entonces, valores extremos en la frontera. Y los valores extremos en la frontera, entonces sí, aplicamos método de multiplicadores de Lagrange. Y en lo que nos dice el método de multiplicadores de Lagrange. Identifica quién es tu función objetivo y quién es tu función restricción. Bueno. Función objetivo. ¿Sí? O a optimizar. Siempre pongo todos los nombres que le suelen dar los autores que se consultan en diferentes libros, porque por si encuentran pues ya sepan de que se están hablando de lo mismo. Entonces, más adelante, para hacer esto más sencillo, nada más voy a poner FO, función objetivo o función optimizar. Y esta entonces es esta. Esta es la que quieren saber máximos y mínimos. Entonces, sería f de x, y, que es el valor de la z, igual a xy. Ahí está. Y luego vamos a identificar a su función restricción, que también aquí ya la tenemos. Entonces, la segunda y única después de esta, entonces función restricción que les digo, también van a encontrar en algunos autores que le llaman condición, función condición, y en otros función ligadura, condición o ligadura. Entonces, todo ello es lo mismo, todo esto son sinónimos. Ya está, más adelante me voy a referir solamente como f de r, función restricción. Y esta le voy a dar el nombre de g, y también está en función de las variables x y y, pero esta, a diferencia de representar z una constante, esta va a ser a diferencia de esta, que es una variable, g va a ser una constante. X, y, que aquí sería x cuadrada sobre 9 más y cuadrada sobre 16, y esto debe ser 1. Cuando estén trabajando el método de multiplicadores de Lagrange, van a ustedes a únicamente trabajar con la igualdad. Es decir, solo voy a trabajar valores frontera. Solamente en la frontera. Solamente en la frontera. ¿Sí? Todo lo que es la ecuación de la elipse. Solo todos estos puntos son la frontera, entonces me quedo con la igualdad. Aquí ya nada más voy a trabajar la igualdad. Bueno,
Entonces, eso sería el primer paso. Identificar quién es la función objetivo y quién la función restricción. Ya las tengo identificadas. Lo segundo, obtener sus vectores gradientes. Vamos a obtener los vectores gradientes. Entonces, de aquí que me quedo, bueno, ya tengo ahí las funciones. Obtener los vectores gradientes. Listo. Entonces, el punto número 2 es obtener vectores gradientes. Gradientes asociados a cada una de las funciones. Sí, el vector gradiente representa siempre un vector normal. Van ustedes entonces para esa elipse van a obtener ustedes vectores gradientes. Pero solamente me interesan aquellos en los que va a ser tangente a las curvas de nivel del paraboloide elíptico. Entonces, si ustedes ven en planta, aquí tendrían su elipse. Y para ese paraboloide hiperbólico, perdón, van a ver que si ustedes cortan al paraboloide hiperbólico de esta manera, por arriba de lo que sería el punto que obtuvimos hace un momento, el 0, 0, 0, por acá andaba la X, por aquí la Y, porque como tiene una rotación de 45 grados, en planta esto lo voy a ver así. Todas las curvas de nivel de este paraboloide por encima del punto crítico van a ser hipérbolas así. De esta forma, hipérbolas así. Que abren hacia, bueno, en este caso las vería yo así. Aquí está la X. No, las que vería serían estas. Aquí está la X, aquí está la Y, entonces vería estas así, 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 por la rotación de los ejes. Y por debajo del plano XY, las hipérbolas que vería serían estas, ¿sí? ¿Sí? Y por acá anda la otra rama. Por acá sale. Entonces, las hipérbolas que vería por debajo del plano XY serían estas. Y en planta, esto sería lo que estaría viendo aquí. Si en planta también aquí coloco la restricción, que es la elipse, vería que va a haber 4 puntos que van a ser tangentes las hipérbolas con la elipse. En esos puntos, y solo en esos puntos, es donde voy a encontrar valores extremos. Porque solo en esos puntos, los vectores gradientes de la elipse, que son todos estos que salen en forma normal a la elipse, con un solecito ahí. Solo en estos puntos, los vectores gradientes de ambas curvas, porque para el vector normal también representaría todos estos vectores normales, así. Pues solo en este punto, los vectores normales de ambas van a ser paralelos. El vector normal de la elipse va a ser este. Y el vector normal de la hipérbola va a ser este. Solo ahí el vector gradiente de la elipse será, que de la elipse es el gradiente de G, y el vector normal a la hipérbola, que es el gradiente de F, de la función paraboloide hiperbólico, van a ser paralelos. Probablemente no tengan el mismo sentido. Uno va hacia acá y otro va hacia allá, pero tienen la misma dirección. Es decir, son vectores paralelos. Y en ese vamos a poder aplicar el teorema de Lagrange. Aquí en este otro punto de tangencia se va a dar lo mismo, en este otro punto de tangencia se va a dar lo mismo y en este otro punto de tangencia se va a dar lo mismo. Que solo en estos puntos los vectores gradientes de ambas
van a ser paralelos. En todos los demás no, aquí andan los vectores gradientes por otro lado y obviamente estos no para nada tienen la misma dirección, pero sí en el vector gradiente. Entonces vamos a hacer el vector gradiente de la función f, que lo voy a obtener a partir de sus componentes, que digas de sus derivadas parciales. Ahí está. Con respecto a x, con respecto a y, porque estoy obteniendo los vectores gradientes de una función que no está, que está representada en su forma explícita. Entonces, cuando estoy obteniendo el gradiente en la función que representa una superficie, pero que está representada en forma explícita, el gradiente únicamente lo estoy considerando en 2 dimensiones, en términos de la variable x y en términos de la variable y. Solo 2 dimensiones. Lo pueden representar en su forma trinómica o en su forma común u ordinaria. Aquí es una coma. Ajá. Pero es un vector en 2 dimensiones, es decir, es un vector que sale paralelo al plano XY, o es decir, un vector normal a la curva, siempre en el plano XY. Y lo mismo para la superficie, son vectores normales a curvas de nivel de dicha superficie. Entonces, estos son los vectores normales a las curvas de nivel del paraboloide hiperbólico, a estas hipérbolas. Y este sería el vector gradiente de la función restricción. Entonces, lo voy a obtener derivando a esta con respecto a x y derivando a esta con respecto a y. Y este será un vectorcito que representa todos estos vectores normales que dibujé allí en la elipse. Esos son todos estos. Y bueno, ya que tenemos ambos vectores gradientes, se aplica el teorema de Lagrange. Vamos entonces a obtener los vectores gradientes. Ok, ¿dónde anda f? ¿Dónde anda f? Aquí está f. Este es f. Derivemos parcialmente con respecto a x, y. Derivemos parcialmente con respecto a y, x. Este es su vector gradiente de todas estas curvas de nivel, y ya si lo evalúan en algún punto en particular, pues tendrán un vector normal a esa curva en ese punto. Vamos a obtener el vector gradiente de la restricción. ¿Dónde anda la restricción? Aquí está la restricción. Derivemos parcialmente con respecto a x. Sería 2x sobre 9. 2x entre 9. Esa sería la primer componente en y. Luego derivemos con respecto a y. 2y entre 16, que tiene simplificación. Y mitad, 2, 1 y mitad de 16, 8. Entonces sería un octavo. Ok, pero este dice el gradiente. Ese es el que representa todos esos vectorcitos en rojo. Ya si lo evalúan en un punto en particular, pues entonces estarán obteniendo un vector gradiente en particular en ese punto. Estos vamos a forzar. Punto número 3. Aplicar teorema de Lagrange. Forcemos a que sean paralelos. Aplicar teorema de Lagrange. Entonces, voy a forzar a que se cumpla esto. Que sean paralelos. Que exista un escalar que multiplicado por uno de ellos me dé como resultado el otro. Tengo que lograr que sean paralelos. Bueno, pues apliquemos entonces teorema de Lagrange y vamos a igualar componente a componente. ¿Qué llegamos con esto? Vamos a obtener un sistema de ecuaciones. Igualando componente a componente, igualar componente a componente de los vectores, componente a componente de los vectores, se obtiene un sistema de ecuaciones. Se obtiene un sistema de ecuaciones. A ese sistema de ecuaciones hay que agregarle la ecuación restricción. Entonces, vamos a obtener el sistema de ecuaciones. Componente a componente, perfecto, ok. Bueno, entonces las componentes del vector gradiente de f. Estas son las componentes del vector gradiente de f. Y y x, y x. Las voy a igualar a las componentes del vector gradiente de g, sin olvidar que lo tengo que multiplicar por un número real. Ok, aquí está, aquí está. Y luego los multiplico a las componentes de g. La primer componente,
9x medios. Ahí está, la primer componente de G. La segunda componente de G. Dije que podía simplificarlo, pero ahorita lo ponemos así para que vean de dónde salió esto. Ahí está. Dije que se iban a tener tantas ecuaciones como número de variables independientes se tiene. Ahí está. 2 ecuaciones, 2 variables independientes en mi función. Ahora aquí agrego la función restricción. ¿Dónde anda la función restricción? Aquí está la función restricción. X cuadrada sobre 9 más Y cuadrada sobre 16 igual a 1. Aquí la tercera será agregando la función restricción. Entonces, agregar la función restricción. Agregar función restricción. Ya la agregué. Y ahora tengo un sistema de ecuaciones de n más 1, donde n es el número de variables. N más 1, 3. Tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas. X, Y son mis incógnitas. Lo que procede es resolver el sistema. Una manera de hacerlo sería siempre identificar las ecuaciones donde interviene lambda. Despejar lambda de ellas e igualar. Entonces, hagamos eso. Bueno, entonces, despejando lambda de 1 y 2, despejar lambda de 1 y 2 e igualar. Bueno, pues vamos a despejo lambda y tendríamos que de 1, lambda va a ser igual a 9 por y entre 2x. De 2, lambda va a ser igual a 16x entre 2. Y ahí también podemos simplificar, pero no lo he querido hacer todavía. 16x sobre 2y. Y lo igual, si ambas tienen el valor de lambda, pues entonces al igualar, esta es una forma de deshacerme de lambda. Siempre, porque en realidad los valores que me interesan son x y y. Entonces, pues aquí tendría que 9y sobre 2x es igual a 16x entre 2y. Y aquí entonces sería 18y cuadrada es igual a 32x cuadrada. Este término voy a multiplicar todo por 2y y me queda 18y cuadrada y luego multiplico todo por 2x y me queda 32, 16x por 2x, pues 32x. Y esto ya puedo simplificarlo. Aquí, incluso desde aquí podríamos haber simplificado este 2. Pero bueno, 9y cuadrada es igual a 16x cuadrada y pueden decir y cuadrada va a ser igual a 16 entre 9x cuadrada o pueden decir x cuadrada va a ser igual a 9 entre 16, como gusten. Pero ¿a qué llegamos siempre cuando eliminamos a la lambda e igualamos los valores en términos de x y y? Llegamos a una relación entre las variables x y y. Relación entre variables. ¿Sí? Quiere decir que esta proporción es la que encontramos entre x y y. Nada más cuidado, cuando ambas están elevadas al cuadrado, en realidad tengo dos posibilidades, que x sea igual al obtener raíz de ambos lados, tendría que decir que esa raíz le anteceden el signo más y menos. Entonces, en un momento dado puedo quedarme con 4, raíz de 16, 4, raíz de 9, 3, x positiva. O puedo quedarme con el valor negativo de menos 4, raíz de 3x. Los dos signos que anteceden a la raíz que estoy obteniendo aquí, tengo que considerarlos. ¿Sí? Cuando tengan esta situación, siempre consideren ambos signos. Si no lo hacen, estarían limitando el número de valores extremos a obtener a la mitad, porque están discriminando o echando a la basura unos elementos que son útiles o que nos sirven o que nos van a llegar a resultados que requerimos. Entonces, siempre considerar ambos signos ahí. Luego, ya que tenemos estos,
Entonces vamos a sustituir en la ecuación. Pues primero con y igual a 4/3 de x en la restricción que no la hemos utilizado, solamente hemos estado trabajando con 1 y 2. Entonces, en la ecuación restricción, en la función restricción, en este caso son funciones restricción. Y en la función restricción, entonces, tendríamos que x cuadrada sobre 9, x cuadrada entre 9, más y cuadrada sobre 16, pero y cuadrada la puedo representar con este valor en términos de x. 4/3 de x al cuadrado sobre 16. Sobre 16, esto debe ser igual a 1. Ya nada más simplificamos para poder despejar el valor de x y tendremos x cuadrada sobre 9, x cuadrada sobre 9 más, aquí serían 16 novenos x cuadrada. 16 novenos de x cuadrada sobre 16. Hagamos producto de extremos entre producto de medios y ese 16 se fija, lo estamos simplificando y nada más nos quedaríamos con producto de extremos x cuadrada entre producto de medios 9, x cuadrada sobre 9 más x cuadrada sobre 9, 2 veces x cuadrada sobre 9 igual a 1. Entonces aquí tendríamos 2 veces x cuadrada sobre 9 igual a 1. 2 veces x cuadrada sobre 9 igual a 1. Y ya despejamos x, entonces x cuadrada va a ser igual a 9 medios. X por consiguiente va a ser a más raíz de 9 medios, o x será entonces raíz de menos raíz de 9 medios. Ajá. Aquí podríamos obtener la raíz del numerador, que es 3, y solo quedarnos con raíz en el denominador, que es raíz de 2. Y tendríamos que radicalizar, entonces mejor lo trabajamos así. Ahora sí, este sería raíz de 9 medios y menos raíz de 9 medios. Pero eso es considerando esta relación. ¿Ah? Y con ello nos llevaría a 2 primeros puntos, porque todavía me faltaría considerar ahora el signo menos. ¿Sí? Aquí es donde nos falla a todos. A veces también a mí, que se me olvida que hay 2 elementos que satisfacen esta condición y entonces ambos hay que trabajarlos o sustituirlos en la restricción. Entonces aquí de esto obtengo estos puntos. Se obtienen los puntos con y igual a 4/3 de x, se obtienen P0, no, P0 ya lo usé, P subíndice 1, que sería raíz de 9 medios en x, y si la x toma el valor de raíz de 9 medios, aquí sí me convendría que fuera 3 entre raíz de 2. 3 entre raíz de 2. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo que aquí lo tengo que multiplicar por 4 entre 3. Entonces tendría y 4/3 por 3 entre raíz de 2. Entonces, aquí directo veo que se da esos 2 y me queda nada más 4 entre raíz de 3 y 4 entre raíz de 3, 4 entre raíz de 2 y 4 entre raíz de 2, pues es como si tuviera esto. 2 por 2. Y 2 puedo yo también representarlo como raíz de 2 por raíz de 2. Entonces, 2 raíz de 2. Ok. Eso sería entonces la y. Y la x, pues ya vi que si lo quieren radicalizar, multiplíquenlo por raíz de 2 a ambos lados. Entonces quedaría 3 raíz de 2 entre 2. Ok. 3 raíz de 2 sobre 2, 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Bueno, ahí está. De manera lo más correcta posible, ahí está. Luego 2, pues ahora sería
con esta X, con la X negativa, lo sustituyo aquí y también me va a llevar a una Y negativa. Entonces la X va a ser negativa y la Y también va a ser negativa. Y todavía me falta esto, que no se me olvide que todavía necesito obtener esa otra. Entonces, este ya. Pues ya, esto ya. Ahora vamos con Y igual a menos 4/3 de X en la función restricción. Y tendríamos entonces en la función restricción, prácticamente si este es negativo sería lo mismo. Llegaríamos a que 9 le ponen ahí por ahí lo mismo. Es lo mismo. Así para ti. Ahí está. Y llegan exactamente a que X cuadrado es igual a 9 medios. Y X cuadrado es igual a 9 medios. X cuadrada es igual a 9 medios. Entonces, si es lo mismo, ¿vaya a llegar a los mismos puntos? No. Aquí van a ser los signos diferentes para la X y para la Y. Entonces, voy a tener X1 de nuevo en 3 raíz de 2, 2. Y voy a tener de nuevo a la otra X en menos 3 raíz de 2 sobre 2. Ya radicalizando estos elementos. Pero ahora, cuando X sea positiva, Y va a ser negativa. Y entonces aquí tendría yo menos 2 raíz de 2 en Y cuando X es 1. Y cuando X es 2, pues ahora va a ser positiva. Menos por menos da más. Los puntos que se obtienen el punto P subíndice 3. Cuando la X es positiva, la Y es negativa. Cuando la X es negativa, la Y es positiva. Entonces son diferentes puntos. En la frontera se obtuvieron 4 puntos. ¿Sí? Que son los puntos de la papita que vemos ahí. Nada más que cámbienlos considerando que hay una rotación en los ejes. En la papita, en la frontera, en la parte de la frontera, visualizamos 2 máximos y 2 mínimos. Aquí estarían chuequitos, aquí andarían por acá, por aquí uno y otro, y acá otro. ¿Sí? Aquí los estaríamos encontrando en esos puntos precisamente así. Ahí donde hubo tangencia entre la elipse y las curvas de nivel que son las hipérbolas. Aquí hay uno, aquí hay otro, y por acá anda el tercero y cuarto. Entonces, P subíndice 1 está en 3 raíz de 2, 2. Este es P subíndice 1, los dos son positivos. Este es P subíndice 2, los dos son negativos. Entonces, negativa la X, negativa la Y. Acá anda el P subíndice 2. El P subíndice 3, la X es positiva y la Y es negativa. La X es positiva y la Y es negativa. Este es el P subíndice 3. Y en el P subíndice... no, entonces los dos eran negativos. ¿Está bien? Aquí está. Ok, aquí la X es negativa, Y positiva, Y así. Ahí está, todo bien. Ahí están los 4 puntitos en los cuales van a identificar máximos y mínimos. Todavía, bueno, no sé si estos máximos o estos son máximos, pero vamos a identificar 2 máximos y 2 mínimos. ¿Cómo sé cuáles son máximos y cuáles son mínimos? Sustituyo en la función objetivo
y eso me lleva a conocer los valores de Z, y son los valores de Z los que me van a decir cuál es la Z máxima y cuál es la Z mínima. Entonces, sustituir P subíndice 1, P subíndice 2, 3 y 4 en la función objetivo. Objetivo. Que es la Z igual a XY. Bueno, es esa. Entonces, cuando yo sustituyo mi primer punto del P subíndice 1, F de ambos valores positivos, 3 raíz de 2 sobre 2, 2 raíz de 2, que es el primer punto, en X por Y, pues nada más basta que yo multiplique ambos. Ok, multipliquemos ambos, y entonces vamos a llegar a que raíz de 2 por raíz de 2 es 2, este 2 con este 2 se simplifican, y esto me lleva a 6, ¿verdad? 6, a ver, 3 por 2 sí son 6. Sí, nada más multiplicar estos dos y me lleva a, sí, si no me equivoco, son 6. Luego vamos con el segundo punto, en el que uno es negativo y el otro también. Ah, ok, pues vuelve a ser el mismo producto. Si los dos son negativos, aquí está, raíz de 2, menos 2 raíz de 2, pues menos por menos da más y me da 6. Luego, en el tercer punto, aquí está el tercer punto. Uno es positivo y otro es negativo. Entonces, el producto va a ser negativo. Lo mismo, pero negativo. Entonces, pues aquí ya nada más pongo menos 6. Menos 2 raíz de 2, menos 6. Y tengo el mismo caso aquí. Al multiplicar X por Y, el producto de ambos, pues también va a ser negativo. Entonces, menos 3 raíz de 2 sobre 2, 2 raíz de 2 igual a menos 6. Ahora sí ya tengo los valores de las zetas. Ya puedo concluir cuáles son máximos y cuáles son mínimos absolutos en la frontera. Estos serían máximos absolutos en la frontera. Y estos son mínimos absolutos en la frontera. Y tenía ya por allá un punto que es el P subíndice 0, que ya lo borré, pero era todo 0, así que era fácil de recordar. Ese punto 0, 0, 0, su Z es 0. Su Z queda la mitad de los máximos y de los mínimos. Ese Z era el punto silla que quedó en medio. Este es el punto silla que queda a la mitad de los máximos y de los mínimos. Ahí está. Y está al interior de nuestro paraboloide cortado con una elipse. Entonces, esa sería la manera de, déjenme ver el tiempo. Ahí vamos bien. Este sería entonces ya el resultado final, concluir quiénes son máximos, quiénes son mínimos, que quedaron en la frontera y que el punto que quedó al interior pues no es ni máximo ni mínimo. Vamos a ver entonces otro ejemplito. Borremos todo para que podamos partir de un pizarrón limpio. ¿Todavía están por ahí, muchachos? ¿No se han ido? Sí. Ok. Gracias. Sí. ¿Tuvieron la oportunidad de conectarse con la plática que dio el profesor Pablo García Colomé? No. No, yo No, tenía. estaba en clase. Ah, con razón. Pues básicamente la aplicación vio un ejercicio donde se aplicaba el método, el determinante hessiano, algunos ejercicios donde se aplicaba el método de multiplicadores de Lagrange. Eso es lo que estuvo él exponiendo, algunos ejercicios muy interesantes donde aplicaban este método. Bueno, pues entonces vamos a ver este caso, miren. Dice, obtener 2. Obtener el rectángulo
obtener el rectángulo de área máxima inscrito en la elipse de ecuación x cuadrada sobre 9 más y cuadrada sobre 16 igual a 1. Ya no nos están diciendo una superficie limitada por esta región cerrada, sino nos están dando un problema en el cual nos piden área máxima de un rectángulo, y vuelvo a usar la misma elipse porque ya tenemos ahí, ya sé cómo se comporta esta. Decíamos que tenía su eje mayor sobre el eje de las y su eje menor sobre el eje de las x, que de aquí a aquí medía 2a y que 2a era igual a 8. Entonces, como eso ya lo sé, entonces vuelvo a usar la misma, 2b igual a 6. Así. Entonces, es una elipse, esos son su eje mayor, su eje menor. Y ahora resulta que hay un triángulo inscrito, un rectángulo, ahí está, un rectángulo inscrito, ahí está, ese rectángulo. Ay, sí, ni el rectángulo me sale, qué bárbara. Bueno. Entonces pido de ustedes su imaginación. Obviamente este tampoco es el centro, tampoco es el origen, pero debe estar en el origen, el centro de ambos, del rectángulo y del elipse. Y bueno, ¿cuántos rectángulos puedo inscribir a la elipse? Dibujarlos dentro de la elipse, dicho de otra forma, pues un montón. Este podría ser uno, este podría ser otro, que ya más bien parece cuadrado. Uno muy flaquito que fuera casi el que estuviera así, muy angosto, así. Y bueno, muchos. Pueden ustedes dibujar muchos rectángulos dentro de esa elipse. ¿Cuál de esos tendrá el área máxima? ¿Y cómo puedo determinar esto a partir de una optimización, es decir, de obtener un valor máximo? Bueno, pues entonces se hace uso de que el triángulo está inscrito a la elipse. Por consiguiente, pueden ustedes conocer este vértice como uno de los vértices del rectángulo. Ese vértice tendrá coordenadas x y y, cualquiera, punto cualquiera del plano de coordenadas x y y, pero con la característica de que el vértice debe de estar contenido en la elipse. Por consiguiente, puedo relacionar esto y decir que el área del rectángulo la podría expresar a partir de conocer este vértice como un vértice contenido o un punto contenido en esta elipse. Vamos a decir, ¿cuánto mediría el área de un rectángulo si considero simplemente x y y uno de sus vértices? Para ser precisa, el vértice que dibujé en el primer cuadrante del plano XY. Aquí en el primer cuadrante, este es uno de sus vértices. Si ese es el vértice X, Y de este rectángulo, ¿cuál sería el valor de estas longitudes asociadas al rectángulo? ¿Cuál sería la altura del rectángulo? Voy a tomar el rojito, que es al que le estoy asignando un vértice. El rojito, el rectángulo en rojo, ahí está. Si ese fuera el vértice del rectángulo, es decir, el X, Y, ¿cuál sería este ancho o esta longitud? Si de aquí a aquí hay X y de aquí a aquí hay Y.
del centro a la abscisa del vértice, quedó aquí, a la abscisa del vértice de aquí a aquí, es X. Esto es X. Y esto es Y. Entonces, ¿cuál sería el ancho del rectángulo? 2X. 2X. ¿Y la altura? 2Y. 2Y. ¿Y el área del rectángulo? 2X por 2Y. 2X por 2Y. Entonces aquí se quiere obtener área máxima. Área máxima. Que en este caso ya multiplicamos ese 2, sería 4XY. Eso es lo que se quiere, área máxima de ese rectangulito. Bueno, todavía no los borro. Todavía no borro esto porque me van a ser útiles. Tengo entonces una restricción que en este caso es esta elipse, que es la que restringe al rectángulo, solamente a aquel rectángulo que se encuentra dentro de ella. Y tengo una función que representa el área del rectángulo. Esta va a ser mi función objetivo. Esta área del rectángulo depende de cada uno de los rectángulos que dibujemos ahí. Si muy ancho o muy angosto, cada uno de estos rectangulitos que dibujé en azul, rojo y naranja van a tener un área diferente. Y entonces esta va a ir cambiando, pero yo quiero encontrar aquel rectángulo que tenga área máxima. Entonces, esto es lo que puedo representar como mi ZXY, donde esta Z está representando diferentes áreas, pero voy a buscar aquella que sea máxima. Esta entonces será mi función objetivo. Y esta, que se mantiene siempre fija, una elipse que no se mueve, siempre está allí, con estas características, será la restricción. Entonces, partiré de una función objetivo igual a Z igual a 4XY. Y una función restricción igual a X cuadrada, bueno, en realidad la manera correcta de ponerlo sería f de X, Y igual a 4XY. G de X, Y, esta es la variable y esta es la constante. X cuadrada sobre 9 más Y cuadrada sobre 16 igual a 1. Esta se mantiene siempre en 1. Esta Z va a tener diferentes valores y me interesa conocer el máximo. Esta representa el área del rectángulo. Esta representa la elipse, la ecuación de la elipse. ¿En qué se parecen estas funciones a las que hace un momento trabajamos como función objetivo y como función restricción? Nada más aquí la diferencia es este 4. Pues cambia el 4XY, ¿no? Si bien estamos partiendo de este planteamiento, un rectángulo inscrito a una elipse, la ecuación que representa esa área es singular masculino. Esta vuelve a ser un paraboloide hiperbólico. Si quisiéramos representarlo como superficie, paraboloide hiperbólico. Y esta vuelve a ser la misma restricción. Esta es la ecuación de una elipse. Si obtenemos todo exactamente, vamos a llegar exactamente a lo mismo. Lo único que va a cambiar es cuando evaluemos en nuestro función objetivo, aquí se va a multiplicar por 4. En lugar de solo X por Y, va a ser
4x por y. Pero todo lo demás, los vectores gradientes y todo exactamente va a ser igualito en este caso. Miren, tendríamos vector gradiente, rápidamente nada más para que lo vean. 4y en i más 4x en j, el vector gradiente de g vuelve a ser el 2 novenos de x en y más 2 entre 16 en yj, que podemos simplificar. Ya cuando aplicamos el teorema de Lagrange, vamos a llegar a que 4y va a ser igual a lambda 2 novenos de x. Vamos a llegar a que 4x, componente a componente, es lambda por esta componente, 2, 16, y. Luego esta será la 1, esta será la 2. Luego aquí agregaremos la restricción para que sean nuestras 3 ecuaciones que requerimos, porque estamos trabajando con 3 incógnitas. Entonces agregamos la ecuación restricción, trabajamos con la 1 y 2, 1 y 2, y obtenemos entonces despejar lambda, y al despejar lambda de ambas tendríamos que lambda es igual a 9 por 4y sobre 2x. Si simplifican esto, tendrían ustedes que sería 2 novenos, 9 por 2, 18, 18y sobre x. Y si esto es de 1 y de 2, lambda sería igual, ¿dónde anda 2? Aquí está 2, sería 16 por 4, 16 por 4x sobre 2, esto es igual a 8 por 4, 32, x sobre y. X, lambda, sí, 16 por 2 sobre 2y, perfecto. Esto es sobre y. Cuando igualan, llegan exactamente a que el 18y sobre x debe ser igual a 32x sobre y. Tendrían ustedes 18y cuadrada es igual a 32x cuadrada. Al despejar la y cuadrada van a resultar mitad de 32, 16, mitad de 18, 9, x cuadrada. Lo mismo que teníamos hace un momento. Y más menos 4 tercios de x. Y más menos 4 tercios de x. Aquí ya lo borré, pero aquí decía y más menos 4. Y ustedes lo tienen en su cuaderno. Entonces eso los va a llevar exactamente a los mismos puntos. Lo único que voy a discriminar en este caso es que para los puntos en los cuales necesito la raíz negativa no la voy a considerar. ¿Por qué? Por el contexto del problema. Quieren que x y y sean las longitudes asociadas a los lados de un rectángulo. Por ser la longitud de un rectángulo, pues no voy a considerar estos valores negativos, puesto que todas, puedo decir que tiene de ancho 4 centímetros, más no voy a decir que tiene de ancho menos 4 centímetros. O sea, longitudes y distancias siempre las damos en un valor real positivo. Entonces, por eso es que discriminamos todos los valores en negativo. Aquí menos 3 raíz de 2 sobre 2 menos 2 raíz de 2. ¿Sí? Al momento que ustedes sustituyan y igual a 4 tercios x en la ecuación restricción, que es lo que procede, vamos a llegar a estos dos puntos. Cuando sustituyan y menos 4 tercios de x en la función restricción, van a llegar a estos otros dos puntos. Pero no, no lo considero, no lo considero. ¿Por qué? Pues porque tienen signos negativos y no voy a considerar longitudes con signos negativos, nada más me quedo con esta. Eso me lleva a que cuando yo lo sustituyo en la función objetivo, aquí está, función objetivo, me va a llevar a que es 6 por 4, 24. 24 es el área máxima. Área máxima es igual a 24 unidades de área. Cuando la x vale igual a 3 raíz de 2 sobre 2. Y cuando la y vale 2 raíz de 2. Es decir, todo lo demás es exactamente lo mismo que acabamos de hacer
¿sí? Llegamos a la misma relación entre variables. Exactamente a la misma relación entre variables que hace un momento. Nada más sería discriminar todo aquello que nos da valores en X y Y negativos, porque no puedo considerar una longitud para mi rectángulo negativa. Entonces, solo me quedo con el valor positivo y eso me llevaría que al sustituir en la función objetivo, que ya no va a ser esta, sino va a ser 4x por y, entonces sería nada más este 6 que me da el producto de x y y, lo multiplico por 4 y entonces 6 por 4, 24, y eso entonces representaría el área máxima del rectángulo, de uno de los rectángulos que quede inscrito a esa elipse. Y pueden ustedes calcular cualquier rectángulo. ¿Cómo podría yo calcular un rectángulo cualquiera inscrito a esa elipse, muchachos? ¿Cómo me sugieren que podría yo calcular un rectángulo que quede inscrito a esta elipse? Ya se fueron todos. Ya estoy hablando aquí sola. No, aquí seguimos, solo Gracias. Bien, ay, qué bueno, muchachos, porque eso de hablar sola de por sí no se... solo que como un rectángulo inscrito en la ecuación elipse, cualquiera, Cualquiera, ay, sí, una elipse, mira. Uno cualquiera. ¿Cómo podría yo obtener un rectángulo cualquiera que estuviera inscrito en esa elipse? El que sea el que se me ocurra, pero eso sí que quede dentro de la elipse. ¿Cómo se les ocurre que podría yo inventar un rectángulo, o bueno, obtener un rectángulo y garantizar que está dentro de la elipse? pues yo no usaríamos las literales. Estos son los valores clave. Este puntito debe ser punto de la elipse. Y si es punto de la elipse, satisface su ecuación. Entonces, cualquier puntito que yo obtenga a partir de la ecuación de la elipse, y luego ya nada más considero para ese punto las longitudes del rectángulo. ¿Qué punto les gusta que esté contenido en esa elipse? Invéntenme uno fácil. Que no sea ni x0 ni y0, ¿por qué? ¿Qué pasaría si la x es 0 y la y es 0? Es decir, si obtengo este puntito de aquí o este puntito de acá. ¿Qué pasaría con esos puntitos? No tendría área. No habría área, ¿sí? Sería este segmento 0 en x, 3, que diga 3 en x, 0 en y, satisface. O que ya sé que es el 0,4, también satisface a la ecuación de la elipse, pero cuando hago el área de un rectángulo, pues es 0. Porque la x es 0 y entonces el área 4xy, si la x es 0, pues es 0. Y si la y es 0, pues es 0. Entonces quiero uno que sea diferente la x y diferente, o x y y diferentes de 0. ¿Qué les parece si fuera 1? Porque es un número muy sencillo. Si x es igual a 1, entonces tendría un noveno más y cuadrada sobre 16 igual a 1. Esto sería y cuadrada 16 igual a 9 novenos menos 1 noveno, 8 novenos. Y en este caso, entonces ya nada más y sería igual a 8 por 16. Disculpen ustedes todas las porquerías que estoy haciendo aquí en el pizarrón, porque sería 8 por 16 sobre 9, eso. Y la raíz de esto, Entonces quedaría nada más raíz de 2 por 4 por 16. Aquí nada más factoricé el 8 como 2 por 4. Y sobre 9. La raíz de 4 es 2, la raíz de 16 es 4, la raíz de 9 es 3. Entonces el y ya simplificado quedaría... La y sería entonces raíz de 2 por 2... ¿Qué? 2 por 4, 8 tercios de raíz de 2, así. Esa sería la y cuando esta sería la x.
para que satisfagan esta ecuación de la elipse. Entonces, es un punto de la elipse. Cuando x es 1, la y va a ser igual a 8/3 raíz de 2, por aquí. Y el rectangulito que formo, cuando la x es 1 y la y toma ese valor, va a ser igual a área igual a 4 veces x por y, porque el ancho es 2x y la altura es 2y. Entonces, 4 veces el producto de esto por esto. Entonces, esto por 1, pues es esto por 4. Entonces, tendría 4 por 8/3 raíz de 2. Este rectangulito que inventé, bueno, sí está dentro de la elipse, pero le inventé su longitud, su ancho y su largo, debe de ser menor a 24 el área, puesto que el área máxima es 24 y lo estoy obteniendo así arbitrariamente, pues debe ser menor. A ver, 8 por 4, 32, 32 entre 3 por la raíz de 2. ¿Cuánto es esto, muchachos? Es aproximadamente 10 por 1.4, como 14 y fracción. Bueno, no sé, algo así. Muy algo así. Esto sería un poquito más que 10 y esto es 1.41, entonces como 15.09 o algo así, pero... Sí, 15.08. Eso 15.08. menor a 24. Entonces cualquier rectángulo que obtenga de esta forma, si no le atino al que es exactamente el que me lleva al valor máximo, pues debe ser menor al valor máximo que obtuvimos. Cualquier rectángulo que ustedes obtengan así, su área, la probabilidad de que sea menor a 24, pues es muy grande. Solo sería 24 si le atinan a este valor, a esta X y a esta Y, pero ya las conozco, así que esas no las voy a representar de manera arbitraria. Esas son esta es la X y la Y que lo lleva al área máxima. Bueno, ahora vamos a ver el problema de la latita, muchachos, rápidamente. ¿Qué hora es? 10 minutos para ver el problema de la latita. Voy a planteárselos, a ver si lo pueden ustedes ir viendo y seguramente a lo mejor hasta lo resuelven, pero si no, pues lo termino en el siguiente video. Pero vamos a plantearlo de esta manera. Les dicen, necesito construir una lata, construir una lata a la que de capacidad, una lata de capacidad de 1 litro. 1 litro. O lo que es lo mismo, 1 decímetro cúbico. Ajá. Una lata que tenga una capacidad de 1 litro y cuyo material se tenga un costo mínimo, o el material para construirlo tenga un costo mínimo. El material para construirlo y el material para construirla tenga costo mínimo. Tenga costo mínimo. Ajá. Pues una latita, quieren el costo mínimo de la lata, es decir, quiero de alguna manera tener un valor mínimo en el costo, y si consideráramos lo siguiente, vamos a darle valores para que sea más fácil en lugar de estar trabajando una constante. Considerar que la tapita es más, creo que sí nos dan los valores de... Sí, la base cuesta, base de la lata, el material nos lo dan a 2 pesos, 2 pesos por decímetro cuadrado. Voy a ponerle aquí simbolito de pesos por decímetro cuadrado. Bueno, 2 pesos. Luego, ¿qué más me dicen? Que la tapa, el material para la tapa, me lo dan a 1 peso por decímetro cuadrado. Y que la superficie lateral
el área de la superficie, superficie lateral, me la dan en 3 pesos. Esta me la dan a 3 pesos. Decímetro cúbico. Entonces eso sería lo que hay que considerar. Que necesito calcular cómo saldría construir la latita, considerando estos precios para la base, para la tapa y para el área de la superficie lateral. Ese costo lo quiero minimizar, por consiguiente esa va a ser mi función objetivo. Y la capacidad de la lata debe ser 1 litro, es decir, 1 decímetro cúbico. Eso es lo que se va a mantener fijo. Esto va a ser la función restricción. Entonces, necesitamos calcular áreas de tapa y base, que tendrían que ser el área de un círculo, pi por radio al cuadrado, área tapa, es igual a pi por radio al cuadrado, área base igual, área de la base es también pi por radio al cuadrado. Aquí podemos poner el radio, ¿sí? Esto es R. Luego altura, aquí tendrá una altura, vamos a decir que sea H. Y entonces nada más me resta ver cómo calculo el área de el área de la superficie, lo que lo rodea. Pues esa área, si ustedes cortan a la lata en alguno de sus, lo que van a ver va a ser un rectangulito. ¿Sí? Todo lo que rodea la latita es un rectangulito. Y ese rectangulito, pues va a tener como área lo que es esta altura y en esta longitud sería el perímetro de la circunferencia. Perímetro de la circunferencia de la base o de la tapa, como quieran ver. Circunferencia. Y todo alrededor de la base o de la tapita es lo que es esta longitud. Entonces, el perímetro de una circunferencia, sí sé cómo calcularlo. Eso me lo dijeron desde que iba en primaria, entonces vamos a ver, es 2 veces el diámetro, que diga, pi por diámetro, o 2 veces el radio por pi. Entonces, ese sería el perímetro. Perímetro es igual a pi por d, o lo que es lo mismo, pi por 2 veces el radio. Que yo creo que me conviene verlo en términos del radio para no agregar una variable más. Esta sería entonces la forma más correcta para que entonces solo todo lo esté trabajando con respecto a R, con respecto a R, con respecto a R, y tengo que agregar la altura aquí. Esta H, esta H. Entonces estas son mis variables. R, H y R. Ahora sí, considerar el costo de la latita ya con el cálculo de estas diferentes áreas. Área de tapa, área de base y área de la superficie lateral. Sumo todos esos multiplicados por sus respectivos costos y tendré entonces a la función que representa el costo de la latita. Y habrá otra función que represente el volumen de la latita. Esa tendrá que ser fija y esa será mi función restricción. ¿Qué les parece si lo dejo hasta aquí? Ya con ese planteamiento, ustedes me ayudan a ver cuál sería el resultado, o cuál serían esas dos funciones, la objetivo y la restricción. Yo realizo el video ya con el desarrollo y ustedes comparan sus resultados.